Bueno, pues soy familiar de víctimas del franquismo y una activista de derechos humanos, básicamente. Trabajadora social del Ayuntamiento de Sevilla. Dictamen del proyecto de ley de memoria democrática. Proyecto de ley de memoria democrática. Me parece importante porque es una deuda pendiente que tiene el Estado con las víctimas del franquismo, desde catalogarnos como tales, como víctimas del franquismo, hasta tratarnos como tales, ¿no? En el Estado español hay muchas víctimas, muchas clases de víctimas, y parece que las víctimas del franquismo no nos merecemos ni que se nos catalogue así, ¿no? Hemos tenido que cruzar el Atlántico, ampararnos en la querella argentina para que se nos denomine y para que se nos atienda como víctima, ¿no? Una cosa muy curiosa, ¿no? Porque siempre decimos que los hechos represivos se dieron en el Estado español y es el Estado español quien tiene que ajustar cuentas, ¿no? Y quien tiene que aplicar la justicia. Así que me parece una deuda pendiente que tiene el Estado con las víctimas, una asignatura pendiente y una página de la historia de España que se tiene que leer sí o sí. Si se retiran para atrás, se abre la puerta. Muchas gracias. Vamos, me pillé el coche, coño, ¿qué? Se trae gitano. ¡Viva Queipo! ¡Viva! ¡Queipo de Llano! ¡Responsable! ¡Francisco Bohorque! Hoy cumplimos una deuda histórica con las víctimas del franquismo. ¡Honor y gloria! Por esta democracia, una deuda pendiente. Porque siguen en cuneta tirados como perros. Sacamos los restos de Queipo de Llano y de Bohorques también, que era el auditor de guerra y que era una persona con un gran nivel de responsabilidad en los crímenes del franquismo, ¿no? Bueno, yo iba con una actitud de mucho respeto porque me parece que sumar a personas exige una actitud de respeto, sabemos mucho de lo que es un proceso sumatorio, ¿no? Pero cuando la familia de Queipo hizo un pasillo para despedir los restos de Queipo y que salían de la basílica, cuando aplaudieron y cuando gritaron viva Queipo, pues yo entiendo que como familiar de víctimas y como una persona activista en la causa de la memoria histórica no podía permitirlo, no podía permitir aquella noche que los viva Queipo fueran el punto final a una lucha que el movimiento memorialista sevillano ha tenido como bandera durante muchísimos años y no podía permitir que la impunidad cerrara esa noche, ¿no? La actual ley tiene muchas luces, pero también tiene sombras, ¿no? Es un buen instrumento para reparar a las víctimas, pero se queda corta y no cubre el reclamo de justicia que las víctimas pedimos, ¿no? La ley no garantiza que vayamos a un juzgado a denunciar, en mi caso, la desaparición de mi bisabuelo, Juan Rodríguez Tirado, y que seamos atendidas, que se abra diligencia para estudiar el caso y que se haga justicia, ¿no? Por lo tanto, es una ley que se queda corta en el reclamo de justicia que las víctimas necesitamos para cerrar esta página y cerrar un proceso de duelo, ¿no?, continuo que llevamos, ¿no? Son crímenes de lesa humanidad establecidos así por el derecho internacional que seguimos padeciendo las víctimas y que esta ley tiene esa asignatura pendiente, ¿no? Queda sin cubrir el reclamo de justicia para las víctimas del franquismo. Las leyes tienen que tener, como todo, patas, como yo digo, ¿no? Tienen que tener instrumentos que las hagan avanzar y que las hagan afianzarse en la sociedad civil, ¿no? Una ley no sirve si no se articula, si no se hacen decretos que posibiliten que se lleve a cabo y si no se dotan económicamente, ¿no? Esta es una ley totalitaria, no solo por la forma en que divide a los españoles y a sus antepasados en buenos y malos, sino también por la forma en que pretende suprimir la diversidad natural de opiniones sobre cuestiones históricas. Sí, es un discurso y es una línea roja que se está sobrepasando, el discurso negacionista y el discurso fascista
de determinados partidos políticos que ensucian las instituciones y que tienen un discurso de engañabobos, ¿no? De hacernos creer que aquello no pasó, y los hombres y mujeres del movimiento memorialista tenemos claro que hay que combatirlo, ¿no? Y que hay que echarlos de las instituciones, ¿no? Sí, con los instrumentos que tenemos, ¿no? En las plazas, denunciándolos, señalándolos, y echarlos de las instituciones es súper importante. Estamos hablando de partidos políticos que tenían que estar ilegalizados. O sea, estos partidos no deberían de existir porque tienen un discurso de ofensa, de negación, de persecución de los derechos de colectivos. O sea, hay colectivos que están perseguidos por este discurso de la extrema derecha y que no podemos permitir que sobrepasen, son líneas rojas. Este país debería de haber aprendido que no se les ha podido permitir vivir en la impunidad en que han estado y que ahora mismo estén ensuciando las instituciones, ¿no? Al fascismo se le combate. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. La transición yo la vivo como una entrega de cartas, ¿no? Por parte de la derecha y de la izquierda, ¿no? Se entregaron cartas súper importantes, ¿no? Se aceptó la monarquía, se aceptó la bandera española, se aceptó el papel predominante que todavía tiene la Iglesia española, que fue cómplice de la represión y que todavía hoy no ha pedido perdón a las víctimas, ¿no? Y se entregaron también lo que es el discurso de memoria histórica, ¿no? Se dejaron a la gente en las cunetas, ¿no? Eso es inadmisible. Más de 700 fosas comunes en Andalucía, más de 45.000 personas desaparecidas, eso no es admisible. Por lo tanto, por mucho que nos enseñen y que las luces alumbren lo que fueron los avances de la transición, que no digo que no, ¿no? Que no los hubiera, ¿no? Se queda corta si tenemos una ley de amnistía todavía vigente, que le sirve a los jueces y a las juezas, a la judicatura de este país, para cerrar la denuncia que ponemos en los juzgados, ¿no? Por lo tanto, hay asignaturas pendientes, que esta transición se dejó y que hemos sido las víctimas del franquismo, los descendientes directos que todavía por fortuna viven, aunque poco, los nietos, las nietas y los bisnietos y bisnietas, los que hemos cogido esa bandera y hemos dicho no, esto es una línea roja, por aquí no se pasa, y ustedes tienen que dar explicaciones, tienen que crear instrumentos válidos para que se sepa la verdad, para que se haga justicia y para que se saque a la gente de las cunetas y se pueda juzgar, ¿no? Mientras estas condiciones no se den, las víctimas no vamos a cejar en el empeño de buscar la justicia y la reparación para los nuestros, ¿no? Y no solo porque entendamos que esto es una asignatura pendiente que tenemos familiar, es que no se convierte solo en eso. En un principio fue eso, fue una historia familiar, pero en cuanto te das cuenta que es una historia familiar repetida en cada pueblo, en cada ciudad, en cada comunidad autónoma, esto se ha convertido en un problema social, en una deuda pendiente que se nos debe a la ciudadanía del Estado español, y no vamos a cejar hasta que se cumplan todos los preceptos que son el derecho internacional que nos ampara. Mientras esto no se dé, pues las víctimas del franquismo, que somos corredoras de fondo, que lo sabemos, que esto es una lucha a largo plazo, no vamos a soltar la bandera de las reivindicaciones del movimiento de memoria histórica. Habrá un día en que